Domingo 13 de junio del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también cómo compararemos el reino de Dios. ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy Jesús nos habla acerca del reino de Dios y nos dice que éste crece de una forma sencilla y utiliza la imagen de la semilla de mostaza para facilitar la comprensión. Nos dirá: el reino de los cielos, el reino de Dios, se parece a un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Pues veamos cómo Dios eligió a pocos hombres para instaurar su reinado en el mundo, ¿verdad? En la mayoría eran pues gente humilde, eran pescadores con escasa cultura, llenos de defectos y pues sin medios materiales. Es decir, eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Esto, analizando desde el punto de vista humano, es incomprensible que estos hombres llegaran a difundir la doctrina de Cristo por toda la tierra en tan corto tiempo y teniendo enfrente innumerables trabas, obstáculos, contradicciones. Con la parábola del grano de mostaza, pues les mueve Jesús a la fe y les hace ver que la predicación del Evangelio se propagará a pesar de todos los obstáculos que tengan. Nosotros somos también ese grano de mostaza en relación a las tareas que se nos encomienda en medio del mundo. Eso que nos encomienda el Señor de cristianizar las estructuras sociales. Pues no debemos olvidar la desproporción entre los medios a nuestro alcance y nuestros escasos talentos y la magnitud del apostolado que hemos de realizar. Pero tampoco debemos de dejar a un lado que tendremos siempre la ayuda del Señor. Surgirán dificultades y seremos entonces más conscientes de nuestra poquedad, ¿verdad? Que somos pues muy poco en relación a todo lo que hay que hacer. Y esto nos lleva a confiar más en Jesús y en el carácter sobrenatural de la obra que nos encomienda. Es decir, extender el reino de Dios no es obra humana, es obra de Dios. Y en las horas de lucha y de contradicción, quizá cuando los buenos pues incluso llenen de obstáculos nuestro camino, alzar nuestro corazón de apóstol, ¿verdad? Que nos dice: ánimo, ánimo, no tengan miedo. Si no perdemos de vista nuestra poquedad y la ayuda de la gracia, nos mantendremos siempre firmes y fieles a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Si no mirásemos a Jesús, encontraríamos pronto el pesimismo, la apatía
llegaría el desánimo y abandonaríamos la tarea. Sin embargo, con el Señor lo podemos todo, como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Hermanos, vamos a encontrar dificultades en difundir el reino de Dios, pero esos obstáculos, esas dificultades no nos deben desanimar. El Señor cuenta con nosotros para transformar el lugar donde desempeñamos nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, en la familia, con nuestros amigos. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestro granito de arena en transformar el lugar donde desenvolvemos nuestra vida cotidiana. Estoy recordando el caso por ahí de un profesionista, una persona casada, administradora. Él lo invitaron a trabajar en una institución grande. Cuando llegó a esa institución, pues era una institución que estaba en números rojos, una empresa grande, pero estaba en números rojos. Y él empezó a trabajar con mucho empeño, con mucho talento, y fue transformando ahí esa institución muy grande. Fue transformando a tal grado que al rato pues ya incluso cotizaba en bolsa de valores, y una ocasión salió en una revista de negocios como el hombre del año, ¿verdad? El hombre del año por su talento, por su capacidad de gestión, su capacidad de trabajo, cómo fue haciendo equipo. Y él decía, ¿verdad? Una de las cosas que yo hago es tratar de darle trabajo a la gente mayor, porque la gente mayor va a cuidar su trabajo y van a echarle muchas ganas para sacar adelante los proyectos, y le ayudó, le funcionó. Entonces, después de que esa empresa estaba en números rojos, llegó a cotizar en bolsa de valores. Y esta persona era un laico común y corriente, casado, con hijos, pero una persona que llevaba una vida espiritual muy fuerte. Es decir, él iba a misa diario, se paraba muy temprano para ir a hacer su deporte, después se iba a misa, después de misa pues rezaba el rosario en el camino y llegaba a su trabajo. Ya cuando llegaba a su trabajo ya había hecho deporte, ya había ido a misa, ya había rezado el rosario. Incluso él viajaba por cuestiones de trabajo, pues viajaba también a diferentes partes de la República, incluso al extranjero, pero él llevaba una vida espiritual fuerte. Entonces él incluso fue metiendo valores en esa empresa, hasta llegó a hacer peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, y pues ahí fue haciendo presente, ¿verdad?, el reino de Dios, el reino de Dios. Así que el Señor cuenta con nosotros para transformar el lugar de nuestro trabajo, el lugar donde desarrollamos nuestras actividades. Pues pidámosle al Señor que nosotros hagamos presente el reino de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros amigos. Recordemos que ese reino de Dios es un reino de paz, de amor, de justicia, de gracia y de santidad. Pues que el Señor nos ayude a colaborar en la extensión de su reino. Que tengan un feliz domingo. Que Dios los bendiga.